Vamos a continuar de inmediato con las informaciones porque continúa la gira del presidente Boric por los Estados Unidos, una instancia donde abordó el conflicto en el Medio Oriente con Joe Biden, luego de que el gobierno llamara a informar al embajador de Chile en Israel, además la situación de Gaza, aumentando los roces entre ambas naciones. Queremos profundizar en este tema y ya nos acompaña aquí en el estudio Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y además ex embajador de nuestro país en el Reino Unido. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido. ¿Cómo te va? Un gusto saludar. Bueno, lo primero, ¿cómo observa esta reunión que tuvo ayer el presidente Boric con el presidente Joe Biden, nada menos que allí en el Salón Oval en la Casa Blanca? Positiva. Creo que Chile esté en la órbita internacional es importante, más con uno de los países que está marcando la agenda. Y creo que eso es muy importante, poder conversar sobre los diferentes tópicos en un momento de bastante crisis internacional. Pero de alguna manera el presidente Boric, viniendo de un país tan pequeño como el nuestro en la esfera internacional, ¿tiene piso para hacer los planteamientos que hizo ayer donde se refirió al embargo que tiene Estados Unidos sobre Cuba, habló de Venezuela, de los derechos humanos, del conflicto en Israel, criticó el proteccionismo de los Estados Unidos? ¿Tiene piso un país como Chile para hacer estas críticas mirando a los ojos al presidente de la nación más poderosa del mundo? Bueno, en primer lugar, yo no creo que Chile sea un país pequeño. Yo creo que Chile es un país de porte medio. Geográficamente hablando, es más grande que muchos países del Asia, muchos países de Europa. En términos latinoamericanos, es un país pequeño en los términos geográficos. Pero creo que plantearse en la agenda internacional hoy día, en términos de transparencia, en términos de ir mostrando posiciones, creo que siempre hay piso, porque las relaciones internacionales son democráticas, cada país tiene un voto en Naciones Unidas, cada país está considerado, y desde el momento que lo reciben de igual a igual, como es el tema de las relaciones internacionales, como debe ser. A veces la oportunidad para plantear algunos temas se puede diferir, ahí donde hay matices respecto a cuáles son las prioridades. Creo que un presidente de la República tiene muy claras cuáles son las prioridades que tiene Chile, y en ese contexto, por lo que hemos conocido, parece que planteó algunas prioridades que están permanentemente guían los principios y los lineamientos de la política exterior. Pero ¿cómo se aprovechan estos 50 minutos de relación y de tiempo que cede el presidente de los Estados Unidos a Chile? Porque se habló mucho de la contingencia internacional, pero por lo menos lo que ha trascendido de la reunión, al parecer se habló poco de Chile. ¿Esta instancia es para hablar de temas internacionales o de la coyuntura del país y los problemas que tienen las naciones? Bueno, yo creo que es bueno que también los presidentes conozcan qué es lo que piensa otro presidente sobre la situación internacional cuando la agenda y el nuevo orden internacional está en plena construcción, ¿no? Se habla mucho y a veces no se sabe qué es lo que se piensa. Creo que esa entrevista tiene que haber estado preparada, se veía al presidente Biden incluso con una guía sobre los temas a tratar, y me imagino que en los temas bilaterales, cuál era lo que convocaba la reunión, que eran temas bilaterales en conjunto con otros países de la región para tratar temas de inversión, temas de desarrollo, temas de medio ambiente, temas de energía. Creo que esos temas habrán estado en las partes que trabaja con los equipos, pero con el presidente de los Estados Unidos a veces uno tiene que pensar, ¿qué es lo que hago? ¿Hablo yo o habla él? Y yo creo que son pocas las posibilidades que tiene de hablar con él, así que a veces a lo mejor en este caso optó por hablar él. Pablo, mientras conversamos nosotros estamos revisando también imágenes de lo que sucedió ayer en el Salón Oval. ¿Cómo viste al presidente Joe Biden con 80 años buscando la reelección? Hay varios comentarios de que se veía disminuido en el día de ayer en esta reunión. Bueno, ese es un tema que está en boga en los Estados Unidos. Está muy marcada la agenda de los Estados Unidos por la elección presidencial del próximo año, y creo que comienzan también las primarias luego, y las encuestas van señalando que el presidente Biden está con dificultades para alcanzar la reelección, y primero tiene que lograr la nominación de su partido. Creo que los 80 años, después de haber conducido el país por 4 años y haber sido vicepresidente por 8, obviamente que eso le pesa, ¿no? Pero me parece que es un hombre que dadas las condiciones que existen hoy día y dado el rol que tiene Estados Unidos en la agenda, estará cumpliendo su papel. Podrá estar más cansado, de acuerdo, ha viajado mucho, tiene muchos problemas encima, y tiene que lidiar también con el Congreso en lo que se refiere al engranaje y al funcionamiento de
del Congreso en Estados Unidos con respecto al presupuesto y a otras materias. Pablo, y respecto al presidente Boric, que lo vimos ayer en esta reunión bilateral, luego entregó un punto de prensa. De a poco Gabriel Boric se va consolidando como un líder latinoamericano planteando temas del mundo más allá de lo que sucede al interior del país, y te lo pregunto específicamente por lo que pronunció ayer respecto a la guerra entre Israel y Hamás. Habló de una respuesta desproporcionada, hizo críticas allí mismo en suelo norteamericano respecto a lo que estaba pasando. ¿Cómo se lee eso? Bueno, yo no creo que Chile esté en condiciones de liderar nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que no estamos en el centro de las tomas de decisiones internacionales. Somos un miembro de Naciones Unidas, somos un país importante, que tenemos una historia, que la estamos tratando de combinar con la dinámica de la globalización. Tenemos un acervo, tenemos apego al derecho internacional, promoción de la democracia, muchos elementos que la conformación y la configuración de nuestro territorio nos ayudan mucho en la agenda global de hoy día, en los temas de medio ambiente, en los temas de cambio climático. Pero no estamos para liderar, nosotros no tenemos ni presupuesto, ni gente, ni capacidades como para liderar, pero sí tenemos mucho para coordinar. Y creo que ahí es donde se debería poner el acento, en coordinar políticas de América Latina. Yo eché de menos quizás una posición más coordinada de toda la región frente a los temas de Israel y Hamás, y también en lo de Rusia y Ucrania. Hay posiciones diferentes. América Latina nunca se ha caracterizado por marcar los puntos duros de la agenda, no ha trascendido a la agenda. Siempre nos quedamos en los temas de la extracción de los recursos o los recursos naturales, etcétera, y con mucha retórica. Y la promoción de la democracia y el derecho internacional y los derechos humanos. Y yo creo que hoy día justamente estamos en una crisis del derecho internacional. Y si hay algo que caracteriza a Chile en su historia y en su acervo diplomático ha sido el apego al derecho internacional. Y también el tema de los derechos humanos, yo creo que hoy día ya estamos en el momento de empezar a hablar de la dignidad de las personas. Porque los derechos humanos se sobrepasan todos los días. Hay guerras. Yo acabo de estar en Europa, en un pequeño periplo, y sentí más de cerca lo que es el drama de la guerra y las migraciones, que aquí las vemos un poco lejanas. Hemos tenido circunstancias, pero propias del tema de las migraciones, y las hemos tratado con mucha atención y con mucha prioridad. Pero veo que estos temas, que son importantes, no te voy a decir que no son importantes, sí, son temas que son señeros en la política exterior chilena y van a seguir siendo. Pero yo hoy día creo que hay un tema cultural y un tema geopolítico de mucha importancia, donde hay que mirar dónde estamos, qué es lo que ven de nosotros y cómo podemos colaborar. Y ahí es donde veo la coordinación, o sea, en el fondo, resetear un poco nuestro posicionamiento estratégico de cara a los grandes problemas, porque hay una crisis del derecho internacional. O sea, sobrepasado el derecho internacional en muchos niveles, y yo creo que ese es un acervo chileno que tenemos que enfatizar. Nosotros tenemos nuestra frontera por tratados internacionales. O sea, mire, yo le voy a decir una cosa. Dag Hammarskjöld, en el año 53 y 61, fue el secretario general de Naciones Unidas, trágicamente desaparecido. Sí. Y en un momento de tensión internacional dijo que justamente la progresión del derecho internacional no se hace solo por los tratados internacionales. Se hace con liderazgo, confianza y con acción específica para poder lograr la paz y la seguridad internacional. Pablo, y en este conflicto, ¿cómo observas el rol que ha jugado la Cancillería chilena? Llevamos casi un mes de conflicto entre Israel y Hamás. Hemos visto críticas que se han vertido sobre el canciller Claveren, y ahora también hay todo un cuestionamiento a la decisión que tomó el presidente Boric de llamar a consulta que regrese a nuestro país el embajador Carvajal, que era el representante de Chile ante Israel. ¿Es una decisión correcta o no? Mire, está dentro de las prerrogativas del presidente de la República y de la política exterior de Chile. Siempre se ha usado el tema es para qué se llama al embajador a consulta. Porque si se llama a consulta quiere decir que va a volver. O sea, se llama para ver, para conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo, o porque las informaciones son muchas. Chile ha condenado categóricamente el asalto de la violación de Hamás a Israel, y la reacción de Israel, que en los marcos de Naciones Unidas ha habido una resolución donde se señala que ha sido una reacción desproporcionada. Sí, pero ¿qué expectativas de regreso tiene el embajador de Chile, pensando que el comunicado donde se le llama a informar dice que es por la invasión que está haciendo Israel sobre la Franja de Gaza? Bueno, y eso no hay ningún atisbo de que vaya a terminar en el corto plazo. Bueno, una cosa es llamar al embajador para siempre, o sea, cancelar la presencia del embajador y dejar al embajador encargado de negocios ad interim, o llamarlo a consulta. La llamada a consulta normalmente son por periodos fijos.
creo que debería volver. Nosotros con Israel tenemos una historia y creo que con Palestina también. Creo que el tema de Israel y Palestina necesita la concurrencia de los estados y de países que tienen una raigambre importante en la relación con ambos, con el objeto de buscar mecanismos inteligentes para poder definitivamente avanzar en la paz y en el reconocimiento a dos estados, y que exista la existencia de dos estados. Creo que cada cierto tiempo empezar a revivir estos problemas y ponerle algún énfasis especial, particular, creo que hoy día se aconseja una acción mucho más colectiva, una acción de reflexión, una acción de consulta con los países, ojalá la región latinoamericana teniendo una posición común frente a lo que está sucediendo, porque es una tragedia lo que está sucediendo. Yo veía, en Europa hay una discusión enorme, los tienen muy cerca, porque tienen 2 guerras, y 3 incluso, porque sí, la del África es muy cerca también, y otras más. Y creo que una solución inteligente es la que llama hoy día, la que convoca, o la que debería convocar. Creo que hoy día estamos en un mundo, mucha gente cree que está viviendo en un mundo que no es. Hablan como que existiera un mundo, la percepción y la realidad es muy distinta, y creo que una depende de la otra o una influencia a la otra. Y creo que por ahí debe ir la reflexión, porque el reseteo de las relaciones internacionales o el posicionamiento estratégico frente a las prioridades han cambiado mucho. Hoy día, después del COVID, después de la guerra de Ucrania y Rusia, después de que la explosión de la guerra, cuando explota la guerra, ahora con esta guerra, y también con el desafío de la inteligencia artificial, pareciera que algunos no quieren salir de su caverna y a buscar aires nuevos y a encontrar figuras y enfrentar la realidad, una realidad que es tremenda, es una realidad dramática de crisis humanitaria. Por eso hablo del derecho, más bien de la dignidad de las personas, que los derechos humanos. Los derechos humanos en Naciones Unidas en el año 48, en los cuales Chile tuvo una participación destacadísima con un diplomático chileno, don Hernán Santa Cruz, y ha sido señero en la política exterior nuestra. Creo que pudimos acordar la Declaración de Derechos Humanos por los derechos políticos, sociales y económicos de las personas, pero no por la dignidad de las personas. Se estaba saliendo de una guerra. Hoy día estamos en otro tipo de guerra, y la dignidad de las personas es la que vale, y eso vale para todo el mundo. Pablo, ese debería ser el lenguaje, un diálogo distinto. Sí, y en esta nueva reconfiguración del mundo que usted que nos describe después del COVID, y quiero volver al mismo punto, ¿tiene sentido llamar a consulta al embajador de Chile presente en Israel? Pensando, y uno se podría preguntar que con esto Chile de alguna manera pierde la posibilidad de tener a alguien de confianza de Chile con sus propios ojos, monitoreando el conflicto, informando a la Cancillería chilena. Hoy día nos vamos a enterar por el diario, por segundas líneas, por algo que le contaron probablemente a otros diplomáticos. ¿Perdemos una oportunidad pensando en el rol que quiere jugar el presidente Boric al mandar a buscar a nuestros representantes? Le voy a contestar, Dago, con las mismas palabras suyas. Fue llamado a consulta, y esperemos que sean consultas. ¿Pero eso fue apresurado o no? No creo, está dentro de las prioridades. ¿Quién soy yo para decir si fue apresurado? Yo no estoy en el día a día de la Cancillería. Tengo alguna experiencia en cuanto a lo que es el ejercicio de la diplomacia. ¿Y qué significa llamar a consulta? ¿Qué hace el embajador? Bueno, a recibir instrucciones, yo creo. A ver dónde debe poner el énfasis, cuál es la posición, cómo ve verdaderamente la acción de Hamas, si tiene alguna salida, una unidad entre lo que es la Cisjordania y lo que es el gobierno de Palestina con los de Hamas. ¿Cuánto tiene respaldo? ¿Sabe cuál es el problema aquí? Que es peligroso, y ahí yo podría darle valor a las consultas. Es que se vaya a entender como un reconocimiento implícito a Hamas. Y yo creo que el reconocimiento a Hamas es lo que está buscando Hamas. Si usted ve la respuesta de Hamas a la acción de Chile y de Colombia y de Bolivia, es que busca reconocimiento internacional y se plantea casi como una entidad internacional de reconocimiento, que es lo que le hace Rusia y que le hace otros países, ¿no es cierto? Lo que hace Irán, sobre todo. O sea, nosotros estamos hoy día en un mundo desordenado. Yo creo que el orden y la estabilidad del mundo pasó. Yo creo que la técnica, estamos en la edad de la tecnología, de la técnica, donde la técnica no tiene objetivo, funciona. Y esto no lo digo yo, lo dicen algunos ensayistas, filósofos conocidos, internacionales. Pero creo que eso nos debe hacer reflexionar, invitar a reflexionar y por dónde va el camino y por dónde se insertan las consultas de un embajador y cuál es la labor de la diplomacia en este contexto. Pablo,
Y el llamar a consulta no es de alguna manera también el primer paso para eventualmente romper relaciones diplomáticas con un país. Se lo pregunto por todas las divergencias que ha habido entre representantes de Israel acá en Chile con el presidente Boric. Desde aquel día en que el presidente Boric no lo recibió en el Palacio de la Moneda, la tensión ha estado instalada en esa relación que explota ahora literalmente con la guerra. ¿Podríamos estar a puertas de un rompimiento en las relaciones diplomáticas o ese no es un escenario para un país como Chile pensando en la importancia? Bueno, yo creo que no debería ser el escenario para un país como Chile. Y yo creo que es importante mirar los contextos y la historia. A veces estamos muy inmersos en una vorágine de noticias y de situaciones internacionales de desorden que no nos hace mirar un poquito cuál es la historia, cuáles son los contextos. A veces se habla mucho sin contexto, se hacen relatos sin contexto. Y yo creo que la relación de Chile con Israel es una relación muy importante. Y se da también que nosotros tenemos una relación, las dos comunidades, tanto palestina como israelita, en el mundo, nosotros estamos en la escala arriba del número de esas comunidades. De colonias, son muy grandes acá. Que tienen una relación muy fluida entre ellos. Y yo creo que eso es lo que deberíamos de proponer nosotros desde una perspectiva condenando los actos atroces y las violaciones atroces, pero también tenemos que condenar lo que son los escudos humanos, lo que son las maneras, las metodologías que tiene. O sea, una cosa es prevenir los riesgos y otra cosa es manejarse frente a las circunstancias. Entonces, eso es un tema que está también en boga hoy día y que los diplomáticos deben medir y deben evaluar. No tenemos el mismo escenario de Guerra Fría. Tenemos un escenario, por eso yo nombré el de las instituciones tradicionales intermediarias han perdido su impronta un poco, incluida la diplomacia, por el hecho al fragor de los cambios, ¿no es cierto?, de lo líquido de la situación. Y creo que nosotros tenemos que trabajar con seriedad y tiene que haber un grupo de personas para trabajar en esto. Fíjese que yo leía ayer un informe sobre las relaciones de Europa con China, por ejemplo. Y uno de los temas que salía, me llamó la atención, es que se hace una autocrítica de Europa, es la falta de expertos que ellos tienen para conducir la relación con China y conocer más de las otras culturas. Yo creo que el escenario internacional, la agenda internacional está marcada hoy día por el factor de la cultura y la geopolítica. Y creo que la cultura es tremendamente importante para entender y ponerse en los zapatos del otro, lo que se llama la empatía. Y la empatía en el derecho internacional y en las instituciones internacionales es muy importante porque sin eso ni siquiera vamos a cumplir el hilo conductor de lo que son las relaciones internacionales que busca la paz y la seguridad, que es el derecho internacional y el respeto al derecho internacional. Pablo, lo último, y apelando a su experiencia de la observancia que tienen permanente desde el centro en lo que pasa en el resto del mundo, ¿se puede encontrar una solución en el corto plazo al conflicto entre Israel y Hamas? Y lo otro, ¿esa solución considera a Benjamín Netanyahu y a Mahmoud Abbas o ellos son hoy día parte del problema y deberían ser otros los líderes que intenten buscar un acuerdo? Mire, yo soy optimista y yo siempre he creído que la búsqueda de la paz y de la estabilidad es un hecho y la diplomacia trabaja por eso. Mi impresión es que lo que hay que buscar es que el Estado de Palestina exista. Y para que buscar el Estado de Palestina exista tiene que surgir en otro contexto. Hay que ver verdaderamente cuál es el papel que tiene Hezbollah, porque Hezbollah tiene otra situación, porque está relacionada con el Líbano, está dentro de la organización. ¿Cuál es el papel de Hamas? Hamas está influenciado por la jihad musulmana de lo que era el ISIS, porque se encontraron banderas del ISIS en la allanamiento. Claro. Entonces creo que esto tiene que verse verdaderamente, hacerse una evaluación, que ojalá las consultas del embajador Carvajal sirvan para eso, para poder él que ve in situ cuánto se puede avanzar, porque yo veo que en Europa están trabajando en eso. Están trabajando, pero ahora quizás con retardo también, en todas partes del mundo, pero en la recomposición de las áreas de influencia en el mundo hace que haya países que son disruptivos. Y esto de Irán y de la guerra de Rusia con Ucrania pone una disrupción porque puede favorecer intereses de los estados beligerantes. Porque si ve usted, Rusia tiene una importancia tremenda en el Medio Oriente. Ellos le llaman el cercano Oriente, el Oriente inmediato. Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede ahí repercute en ellos, incluso en Israel con la colonia y con los ancestros judíos en Rusia. Tienen hasta representación en la Duma en Rusia. Entonces creo que hay países que son un poco disruptivos, ya disruptivos reconociendo a Hamas
como un ente importante de actor o sujeto del derecho internacional. Que yo creo que esa es uno de los tremendos problemas que están existiendo y que se deben evaluar también de la región latinoamericana. Nosotros tenemos un posicionamiento de cara al Medio Oriente y de cara al escenario mundial, pero ojalá, dada que no somos capaces todavía de mover la aguja, ojalá buscar una visión colectiva de que la paz y la seguridad internacional y el orden internacional sigan siendo parte del diálogo, porque si no, la confrontación, estamos inmersos en una suerte de conflagración global donde el desorden nos lleva al acogelamiento de los organismos internacionales, nos lleva a las dificultades del comercio internacional. O sea, la diplomacia tiene que jugar y tiene que trabajar. Y usted me pregunta por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ojalá la Dirección de Planificación, los diplomáticos con experiencia. Aquí no sobra nadie. Aquí hay que buscar los mecanismos para decir quién habla por Chile, cómo se habla por Chile hoy. Chile somos todos. Y cuando se habla de políticas de Estado, cuando se habla de tantas cosas, creo que hay que ver verdaderamente cuáles son los retornos tangibles e intangibles en la promoción del interés nacional y en la acción del interés nacional. Yo creo que eso hay un poco de déficit aquí, sobre el tema de los retornos, intangibles e intangibles, de qué es lo que recibimos nosotros con nuestra acción en el campo internacional de cara a los protagonismos o no protagonismos o de cara a la inercia o no inercia. Don Pablo Cabrera, se nos fue el tiempo, quedó harto por conversar, hay hartas cosas a nivel internacional que están sucediendo, será para la próxima. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias, buen día. Y vamos de inmediato a otro tema de noticias nacionales. Ahora. Nos vamos hasta la ciudad de Rancagua.